Muy bien, estamos grabando. Buenas tardes a todos, buenas noches casi ya desde España, buenos días desde Centroamérica, Sudamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de GMI. Empezamos la temporada 2025, es una temporada para nosotros muy importante, como probablemente la mayoría sabéis. En GMI hemos organizado un congreso internacional en mayo en Barcelona, al cual nos gustaría poder contar con vosotros. Si deseáis información, os pondré la página web del congreso en el chat para que podáis averiguar más información. Es un programa de altísimo nivel en el que vamos a combinar un día con hands-on gestionadas por diversas universidades españolas y portuguesas. Y el segundo día es un programa de altísimo nivel internacional con 4 ponencias del más alto nivel. Os recomiendo que veáis la web que os voy a poner en el chat. Y por eso este año estamos muy, muy ilusionados con este evento. Hoy empezamos este programa de webinars con el doctor Javier Ortega. Javier Ortega, colega, nos conocemos desde hace varios años, es un apasionado de los productos de colágeno, de la gestión del tejido blando, dicho así de una manera un poco grosera. Él es licenciado en odontología por la Universidad Europea de Madrid en 2022. Es especialista en cirugía oral y implantología por la Fundación Jiménez Díaz. Diploma experto en periodoncia por la Universidad de Göteborg. También diploma en estética y protocolos clínicos con el doctor Saiz Pardo en Jaén, en España. Diploma en cirugía, en implantología avanzada en Santa Mónica también en 2019. Y tiene su propia clínica, la Zenith Periodontal Institute en Madrid. Y sin más dilación, yo le paso la palabra al doctor Javier Ortega, que va a compartir pantalla con vosotros. Repito, al finalizar su presentación, me gustaría que las preguntas que hayan estén en el chat. Y muchísimas gracias, Javier, por participar con nosotros. Es un honor contar contigo y abordar un poco el tema de tejidos blandos, ¿no? Somos una empresa de implantes, pero el tejido blando siempre tiene que estar en perfectas condiciones rodeando al implante. Adelante, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Domenech. Muchísimas gracias a todo el equipo de GMI, a Natalia, a Paloma, a Santiago Yata. Bueno, como nos ha dicho Domenech, mi nombre es Javier Ortega. Es un auténtico honor. ¿Se ve bien la pantalla? Parece que sí, ¿no? Bien. Sí, Lo dicho, se ve perfectamente, sí, gracias. perfectamente. Mi nombre es Javier Ortega, soy de Madrid, ¿no? Y bueno, aunque en mi currículum que ha resumido un poquito Domenech, esto parece que estoy más orientado a cirugía. En realidad, prácticamente me gusta decir que soy un generalista, ¿no? Porque prácticamente hago de todo, hago ortodoncia. Pero bueno, este no es el caso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de manejo de tejido blando, pero con un concepto un poco diferente, ¿de acuerdo? Me ha gustado mucho titular la presentación Más con menos, porque en realidad vais a ver que podemos conseguir resultados bastante buenos sin necesidad de liarnos demasiado, sin necesidad de hacer demasiado protocolo clínico, demasiada cirugía, sin necesidad de zonas donantes en la mayoría de los casos. Entonces, sin más dilación, volver a repetir el agradecimiento por la oportunidad a GMI y a la empresa Resolva, que es un poco, digamos, la que auspicia un poco esta charla, ¿de acuerdo? Entonces, bien, pues sin más dilación, vamos a hablar muy poquito de teoría, ¿no? Me gusta, siempre que hago este tipo de presentaciones, hablar un poco de la evolución de la implantología, no desde el punto de vista quirúrgico, sino de cómo enfocamos, ¿no? En los años 80, en los años 90, pues digamos que la implantología estaba dirigida tisularmente, sobre todo en los huesos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es donde veíamos hueso, colocamos nuestro implante y luego pues ya pues hacíamos lo que podíamos con la prótesis, ¿no? Según iba evolucionando la implantología, pues descubrimos que muchos implantes, evidentemente, funcionaban y funcionaban muy bien, pero había otros que sin tener problemas biomecánicos, pues digamos que tenían recesiones, tenían falta de tejido, tenían dehiscencias del tejido blando, se producían problemas de preimplantitis. Entonces empezamos a preguntarnos por qué, ¿no? Y empezamos a analizar cuáles eran aquellos implantes que
pues, digamos que no tenían esa evolución tan negativa, ¿no? Y vemos perdón, estoy hablando ahora mismo que está dirigida protésicamente, disculpadme, digamos que intentamos colocar los implantes donde tendría que emerger nuestra prótesis, ¿no? Lo que decía después, que después lo dirigimos biológicamente, esos implantes que no funcionaban bien, nos preguntabas por qué no funcionaban bien, ¿no? Y descubrimos que los que sí funcionaban bien tienen unos requisitos, ¿no? Unos parámetros tisulares alrededor del implante que, bueno, que quizá podría ayudarnos a que esos implantes se mantuvieran mejor en el tiempo, ¿de acuerdo? Y actualmente, pues, lo que estamos haciendo un enfoque mixto, ¿no? Pues digamos que enfocamos nuestro caso, lo diseñamos para que la prótesis quede en el mejor sitio posible, tridimensionalmente hablando, y si no hay huesos, si no hay esos tejidos blandos alrededor de los implantes, pues directamente los generamos, ¿no? Gracias a los avances en las técnicas de regeneración tisular guiada. Bien, bueno, pues el razonamiento quirúrgico, ¿no? Vamos a ese criterio de ese criterio biológico de por qué, cuáles son esos parámetros tisulares, parámetros biológicos que necesitaríamos para que nuestros implantes fueran longevos a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, hay muchísima literatura, hay gente incluso que puede llegar a cuestionar si hay necesidad de encía queratinizada alrededor de los implantes, por ejemplo, ¿no? O también hay otros autores como Tomás Lenkiewicz, ¿no? que digamos que defienden prácticamente a ultranza, ¿no? Entonces, quizá en el 2000, a partir del 2011 se empezaron a generar consensos, ¿no? Sobre todo el AEAO, que nos daban pues esos parámetros, ¿no? que deberían tener nuestros implantes alrededor de qué tipo de tejido alrededor de los implantes debería haber para que esos implantes fueran longevos en el tiempo, ¿no? Aquí os pongo pues, los títulos de algunos de estos artículos, algunos de estos consensos, ¿no? A mí personalmente los que más me gustan es el consenso del 2015 y el 2017 de la EAO. Y bueno, ahí tenéis la referencia. Si la necesitáis podéis escribirme o mandarme un mensaje y os puedo pasar estos títulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos aspectos tisulares que, digamos, que se ha consensuado, que parece que la literatura científica concuerda que son los necesarios, ¿no? para tener éxito a largo plazo, para que los implantes sean longevos, ¿no? Pues por importancia biológica, por supuesto, ¿no? Pues evidentemente tener un espesor óseo suficiente, es decir, que por vestibular y por lingual o palatino de nuestro implante haya por lo menos 1 milímetro de espesor de hueso en las zonas que, digamos, que no tienen una disponibilidad de 100% de encía queratinizada, que eso es pues, las zonas vestibulares de maxilar y mandíbula, y la zona lingual de mandíbula, ¿de acuerdo? Ya que en la zona palatina del maxilar superior, pues ahí hay un recubrimiento del 100% de encía queratinizada, y por tanto, pues ahí no necesitamos 1,5 milímetros estricto, con 1 milímetro quizás sea suficiente, ¿de acuerdo? Como veis en la imagen. Tener, evidentemente, una cresta alveolar con una longitud suficiente, ¿no? Superior a 8,5 milímetros, 10 milímetros, aunque sí que es cierto que parece que los implantes cortos, si se mantiene estable el nivel de hueso crestal, pueden funcionar perfectamente, pero bueno, digamos que 8,5 milímetros quizás se podría considerar como una longitud mínima adecuada, ¿no? Por supuesto, una buena relación intermaxilar, es decir, que tengamos espacio para nuestra restauración y espacio, bueno, y espacio suficiente para el antagonista, claro. Y luego, quizá, que es sobre lo que va a versar un poco esta charla, es la calidad y cantidad de tejidos blandos, ¿no? Esto es, pues, entre 2,5 milímetros y 3 de espesor de tejido blando coronal a la cabeza del implante y un recubrimiento de por lo menos 2 milímetros de encía queratinizada 360 grados alrededor de nuestro implante, ¿no? Por vestibular, palatino y, en interproximal, ¿de acuerdo? Es decir, tener un recubrimiento de encía queratinizada alrededor de la emergencia de nuestro implante de al menos 2 milímetros, pues parece ser que estos son los parámetros, este es el criterio biológico que nos va
por lo menos no garantizar, pero sí va a favorecer un mantenimiento del hueso cristal, del sellado, de la anchura biológica, ¿no? ¿Y por qué estos 2 o 3 milímetros de espesor, ¿no? Pues lo que estaba diciendo, lo mismo que es para que se pueda conformar el epitelio, o sea, perdón, el complejo de unión, que es el tejido conjuntivo que hay entre el hueso y, digamos, la emergencia del implante, el epitelio de unión de la emergencia y el epitelio del surco de nuestro implante. Esto es una imagen del doctor Surso Lourido que os animo mucho a que le conozcáis, si no le conocéis, y que le sigáis, ¿de acuerdo? En el que vemos pues esas fases, ¿no? Del conectivo, el epitelio de unión profundo, superficial y el epitelio del surco, ¿no? Entonces, para que se establezca eso y que sea estable, pues necesitamos como mínimo, ¿no? Ya nos lo dice Ramón Gómez Meda en un archiconocido artículo, ¿no? Así como otros autores, pues que ese espesor para el tejido conectivo debe ser como mínimo de 1 milímetro, preferiblemente 1,5 milímetros, darle también un espacio de 1 milímetro extra para que se establezca en el perimplante justo antes de la emergencia de nuestra corona, el epitelio de unión, y después el epitelio del surco, que será de 1 milímetro mínimo en adelante, ¿no? Puede ser de varios milímetros incluso. Entonces, ¿qué es lo que sucedía pues, tiempo atrás? ¿No? Veíamos esta cresta, ¿no? Esta situación clínica, y bueno, pues ahí, no sé si se ve el cursor. Bueno, ahí vemos la cresta Sí, y se ve pequeñito, pero se ve, sí. vale, pues aquí es donde íbamos a colocar nuestro implante. Pues antiguamente lo que hacíamos era pues incluso hacer una pequeña incisión, incluso meter un punch aquí, eliminar ese tejido blando y bueno, pues colgamos nuestro implante. A lo mejor después esperamos a que creciera la encía, ¿no? Si utilizamos el pinch, luego hacíamos la segunda fase, volvíamos a utilizar el punch y bueno, pues la verdad es que mermábamos mucho la encía keratinizada y el sistema de protección que va a tener después nuestro implante. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues esto, exactamente, pues que había una retracción del tejido blando, una exposición de la superficie tratada de nuestro implante, y si el implante era de una determinada marca concreta, pues además esto, pues digamos que ya teníamos el lío formado, pues problemas de preimplantitis, efectivamente, ¿no? O incluso implantes más antiguos, falta de encía keratinizada, inflamación continua, zonas de retención de alimento. Bueno, aquí no se ha perdido mucho tejido óseo porque estos implantes tienen un cuello pulido largo que, pues digamos que mantenía bien el epitelio de unión y bueno, pues no. Pero, por ejemplo, aquí una falta de encía keratinizada manifiesta alrededor de este implante y, bueno, como podéis ver, supuración también, bueno, pues, implantitis. Aquí tenemos un implante que tiene una inflamación continua a nivel vestibular. ¿Por qué? Porque no tiene un espesor óseo suficiente. Entonces, pues digamos que permite la migración bacteriana. Aquí, pues mira, aquí tenemos sí que tenemos una encía keratinizada un poquito pues más gruesa. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos ahí una situación de preimplantitis. ¿Por qué? Porque están colocados muy coronalmente. Entonces, pues cuando se estableció el epitelio, el complejo de unión, pues se colonizó la superficie tratada del implante y se generó esta situación, ¿no? Bien, estos son casos que vemos todos los días prácticamente o muy habitualmente, ¿no? Entonces, ¿existe una obligación real de manejar los tejidos blandos preimplantarios? Bajo mi punto de vista, sí. Es decir, no podemos colocar un implante sin prestarle atención al tejido blando. Porque es lo que en realidad, o sea, nosotros podemos ser quirúrgicamente muy buenos, colocar los implantes de GMI, de la mejor marca, que funcionen fantásticamente bien, pero si después no tenemos un sistema de protección alrededor de esos implantes que, que garanticen el sellado bacteriano de la unión implante-hueso, pues podemos tener problemas, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que en el 100% de los casos manejo el tejido blando, ¿no? Es decir, no es que haga injertos de tejido conectivo en todos los casos, pero sí es cierto que hago manipulaciones del tejido blando para potenciarlo, para mejorar la calidad y la cantidad del tejido blando en el 100% de los casos. Hay veces que lo hago con tejido conectivo y hay veces que con tejido conectivo, con tejido blando, con injertos de tejido blando, y hay veces que no. Entonces, basado en esta literatura que hemos estado hablando antes,
pues ya os digo que incluso en casos que parece que tenemos mucha cantidad de tejido blando, pues esto podemos hacer una cirugía pseudo guiada, esto no es una cirugía guiada como tal, ¿no? Pero bueno, colocamos nuestro implante, lo enterramos mucho y a mí, por ejemplo, pues a mí por lo menos desde hace ya pues, muchos años, unos 8 o 10 años más o menos, estoy colocando en el 100% de los casos un transepitelial. ¿Por qué? ¿Por qué un transepitelial? Pues para aislar mi unión implante-hueso de la emergencia del implante y de todo el tipo de manipulaciones que pueda haber, ¿no? Para que ese tejido conectivo que se genera y ese epitelio de unión se creen en el transepitelial, ¿no? Y ese transepitelial pues proteja la unión implante-hueso. Se coloca el transepitelial y ya no se vuelve a mover, ¿no? Se coloca con un par de torque elevado para que sea muy estable y bueno, si podemos utilizar una conexión cónica como la de la Vanguard de GMI, pues mejor que mejor. Y bueno, pues colocamos nuestro transepitelial, le damos torque y pues en este caso aumentamos un poquito el tejido blando, ¿no? Esto es para añadirle un poquito más de volumen, ¿de acuerdo? Y después colocamos un provisional para que nos conforme el perfil de emergencia y bueno, pues es un caso normalito, perdón, es un caso normalito, no es un caso del otro jueves y demás, pero vamos, es un poco la práctica día a día, ¿no? Hay otro tipo de manejos, ¿no? Como puede ser un roll-on flap con movilización hacia vestibular, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y lo que intentamos siempre es aumentar esa cantidad de tejido blando alrededor del implante y si puede ser de encía queratinizada, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los casos, o muchos casos, bueno, las personas o los compañeros que son cirujanos implantólogos estrictos o periodoncistas estrictos, pues hombre, generalmente no tienen mayor problema con este tipo de técnicas, ¿no? De aumento de tejido blando, de injertos de conectivo, injertos de encía queratinizada libre, pues no suelen tener problemas porque están muy habituados a hacerlo, están muy experimentados y además sus pacientes van a sus consultas sabiendo que como van a un especialista de cirugía, simple y llanamente, pues saben que algo de eso les va a tocar y por lo tanto están preparados. Pero la inmensa mayoría de los dentistas no son cirujanos estrictos, son, como decía yo al principio de la presentación, son generalistas, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes vienen a colocarse un implante y no se esperan que le van a decir que tienen que hacerse un injerto de conectivo, un injerto de encía libre. Entonces, bueno, pues un poco pensando en esto, pues tenemos que estar preparados ante esas situaciones porque muchas veces los pacientes no nos van a aceptar una cirugía extra o un sobrecoste extra a la hora de colocar los implantes, porque a día de hoy la competencia es feroz y como la competencia es feroz, pues si se lo pone el de al lado más barato, pues podemos perder el paciente, ¿no? Ya digo, siendo generalistas. Entonces, ¿tenemos alguna alternativa al manejo de los tejidos blandos? Pues bueno, tradicionalmente de todos es conocido pues los sustitutos de tejido blando como puede ser el aloder, ¿no? que es un aloinjerto de dermis humana. Bueno, bajo mi punto de vista es un poco incómodo de utilizar. Luego tenemos otros sustitutos como pueden ser estos de aquí, que son todavía, bajo mi punto de vista también, un poco más complicados de utilizar, ¿no? De manipular, no se deben aplastar, son difíciles de manipular, aunque se puedan suturar y demás. Y luego, pues, tenemos otro tipo de sustitutos pues que pueden hacer la función del tejido blando sin obtener los resultados del tejido blando como tal, pero bueno, es una alternativa viable, ¿de acuerdo? Pero todos tienen un inconveniente, que son caros, ¿no? Es decir, el tejido conectivo o la encía libre lo bueno que tiene es que es, entre comillas, gratis, pero tiene el sobrecoste de la segunda cirugía. Y si queremos evitarle al paciente una zona donante, una zona de segunda cirugía, pues nos veíamos un poco abocados a utilizar este tipo de productos que, claro, que encarecen el tratamiento y por lo tanto hay que repercutírselo al paciente. Entonces, estos sustitutos de tejido blando sí funcionan y funcionan bien, ¿de acuerdo? Es decir, desde el 93, Han ya empezó a publicar esto
resultados con este tipo de sustitutos y la verdad es que funcionan bien. Estos son casos de un artículo de Isvan Urban, ¿no? En el que se utilizan pues, matrices de colágeno para la migración, la migración celular del tejido queratinizado, ¿no? Entonces, por estirpe celular, lo que hace es desplazar el tejido queratinizado y deja expuesta estas matrices colágenas para que se genere una migración, ya digo, por estirpe celular, coloca en la zona vestibular una banda de densidad queratinizada y deja expuesta esa membrana en la zona cruenta. Y bueno, pues consiguen los resultados que veis aquí, ¿no? Ahí tiene muchos artículos, ¿no? Isvan Urban también tiene, Zucchelli también tiene varias publicaciones a este nivel y muchos otros autores a nivel mundial y nacional también. Y no solamente autores como tal, sino clínicos, ¿no? que son muy activos en redes sociales, ¿no? Pues en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, en el que vemos que hacen no solamente unos injertos de tejido duro que son espectaculares, sino que un manejo de tejido blando solamente con las matrices colágenas que son espectaculares. Aquí veis unos casos de aumento de tejido duro y tejido blando que son prácticamente magia, ¿no? Es una cosa espectacular y que con matrices colágenas, ¿no? Esto pues regenera el tejido blando de una manera muy eficiente y que funciona muy bien, ¿no? De acuerdo, todos estos casos últimos que habéis visto son del doctor Javier Mayor Adenal, que además es un gran profesional, es un muy buen amigo y que, como decía el doctor Suso Lourido, si no le conocéis, por favor, trastearle en la web porque es de verdad, es una delicia ver sus casos, asistir a sus cursos y bueno. Continuamos un poquito. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué son los hemostáticos mecánicos o pasivos? ¿No? Seguramente habéis oído hablar muchas veces pues, de la celulosa oxidada y de las esponjas de gelatina de colágeno, ¿no? Hay 100.000 marcas, 100.000 presentaciones, ¿no? Y pues tenemos, ya digo, celulosa oxidada, esponjas de gelatina, ¿no? Que absorben mucha cantidad de sangre, pero se degradan muy rápidamente a la exposición con el medio oral, ¿de acuerdo? Y su función pues, es activar las plaquetas, ¿no? Que se produzca la agregación plaquetaria, se rompan estas plaquetas, se genera la protrombina y se genera un coágulo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues aquí quiero hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque yo, después de haber probado 250 marcas diferentes, pues esto llegó a mis manos, el producto a través de GMI, este producto, el Parasorcon, ¿no? El Parasorcon, sí, en realidad también es una matriz colágena, no es una esponja de gelatina, es colágeno, ¿de acuerdo? Viene en esta presentación y fijaros la densidad que tiene este producto. Aquí abajo a la derecha podéis ver una esponja de colágeno convencional, veis la trama que tiene, el reticulado que tiene, la densidad es otro concepto, es otra liga, ¿no? Yo he probado, ya digo, de todo tipo. Hay presentaciones también pues, de marcas muy importantes de implantes que también llevan presentaciones en forma de conos, en forma pues, de misil y demás. No, creedme que no es solamente porque esté aquí de la mano de GMI, sino porque es absolutamente cierto y vamos a mostrar en casos que este producto es otra liga. ¿Vale? Lo bueno que tiene este producto, aparte de ser muy denso, es que se puede manipular, se puede convertir en discos, se puede convertir en láminas, se puede perforar, se puede suturar, se puede agujerear y es muy estable tanto en seco como en húmedo. ¿Vale? Y de la misma marca hay otra presentación que es estas dos son las que suelo habitualmente usar yo, que es el Fleece, ¿no? Que es una presentación en una lámina, ¿de acuerdo? Una lámina mullida, ¿de acuerdo? Que también es muy densa, que también se puede manipular de la misma manera que el cono que eso mencionaba antes, ¿vale? Entonces, teniendo la experiencia que tenemos o sabiendo que hay sustitutos de colágeno, ¿no? Que funcionan bien como vehículo para la migración celular si se quedan expuestos, podríamos utilizar este tipo de hemostáticos mecánicos o hemostáticos pasivos para intentar hacer lo mismo que estamos haciendo con esos otros sustitutos que digo yo que son más caros o
que son, pues, que vienen en presentaciones de una sola unidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que yo me planteé hace ya varios años y las cosas como son, pues empezamos a utilizarlo y empezamos a ver los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, em, en principio, estos hemostáticos pasivos, las indicaciones que tienen no son, no son estas que os estoy comentando yo, ¿no? De utilizarlos como sustitutos de tejido, de tejido blando. En realidad, sus indicaciones son, pues, para proteger un alvéolo post-extracción e intentar que la migración celular, o sea, que la regeneración tisular espontánea sea más efectiva. La protección y la hemostasia en las zonas donantes en cirugía mucogingival, ¿no? En la zona del paladar. Eh, yo esta no es una indicación como tal o sea, es decir, en los portfolios de los productos no viene esta indicación, pero yo lo uso para esto, que es para la protección y el techado y la generación de espacio en la cirugía de elevación de seno. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues digamos que ahora lo vamos a ver, pero colocamos estos sustitutos una vez despegada la membrana de Snyder para que se pegue a la propia membrana de Snyder y le cueste un poquito más bajar, entonces genera un espacio que se llenará primero de sangre y luego pues con nuestro seno injerto o material aloplástico que queramos colocar ahí. Y bueno, pues que nos facilite la cirugía y que tengamos una mejor ganancia ósea. Y luego también otra de las indicaciones es relleno de lesiones intraóseas y el manejo de sangre intraósea. Bueno, pues como ejemplo de un alvéolo post-extracción, ¿no? Por ejemplo, con estos conos de Parasor, nosotros hacemos la extracción, colocamos el cono, lo empaquetamos, lo dejamos así como veis, ¿no? Y lo que hace este cono es que estabiliza el coágulo alrededor del cono, ¿de acuerdo? Y no se embebe, no se empapa de sangre, sino que lo que hace es que este colágeno se queda así expuesto, tal y como veis, y es muy resistente, muy resistente. Es el colágeno que yo he utilizado que es más resistente a la degradación enzimática de la saliva. De acuerdo, las enzimas proteolíticas de la saliva no lo atacan igual o sea, no lo atacan como le atacan a otros colágenos de otras marcas, ¿no? Esto es la evolución creo que son 2-3 semanas, ¿no? Es decir, ha habido una epitelización pues prácticamente completa, ¿no? de esa zona de extracción y debajo se está generando el osteoide, ¿no? Hay muchas veces que me dicen, oye, los conos, cuando colocas un cono de Resorba, esto parece que tarda más el hueso en regenerarse. No es que tarde más, es que como mantiene bien el volumen, es el tejido, es el propio hueso el que tiene que rellenar ese espacio y por tanto no es que tarde más, es que tiene que regenerar más cantidad de espacio el propio organismo, pero la regeneración y el mantenimiento de volumen en comparación con otros colágenos es espectacular. ¿Vale? La protección de zonas donantes en cirugía mucogingival, pues aquí tenemos una cirugía inmediatamente recién terminada. Esto es a los 4 días de la cirugía, ¿de acuerdo? Quitamos los puntos a los 4 días quitamos los puntos y eso de ahí no se mueve. Y como tiene tan buena resistencia a la degradación salival, el paciente no tiene prácticamente posoperatorio. Muy poquitos casos en los que yo he puesto de protección este tipo de colágeno, después de hacer una cirugía mucogingival, muy poquitos casos me han dicho que ha tenido dolor. Evidentemente, disconfort en la zona, pues cierta molestia, sí, pero el dolor que se tiene cuando retiras un injerto de tejido conectivo de paladar no se produce con este tipo de colágenos. Os animo muchísimo que lo probéis porque para mí ha sido un antes y un después en cirugía mucogingival, ¿vale? Y esto es la epitelización a 7 días. O sea, yo no me he encontrado o sea, ni aunque pongas una placa tienes una epitelización tan buena eh, a los 7 días. Aquí tenemos otro ejemplo, sacamos una porción de tejido conectivo, colocamos nuestra fleece, suturamos 4 días y esto es a los 7 días. Aquí tardamos un poquito más en retirar los puntos, pero a los 7 días esta es digamos, la cicatrización. Y ya digo que sin dolor, que es lo más importante, ¿no? Bueno, lo que os comentaba
bueno, perdón, esto es otro caso, ¿no? De que aquí hemos cogido un trocito para hacer un injerto de tejido conectivo y además pues aprovechamos para hacer una segunda fase porque aquí teníamos dos implantitos, ¿de acuerdo? Hacemos la segunda fase y aquí colocamos un cono. Parasol también tiene una presentación de colágeno con gentamicina. Esto es un caso de colágeno con gentamicina, que la gentamicina parece que absorbe más o sea, el cono con gentamicina parece que absorbe más la sangre, pero fijaros la cicatrización a los 7 días. Sinceramente es espectacular, espectacular, ¿de acuerdo? La otra, por ejemplo, esto es una comparativa con un colágeno de otra marca, no vamos a decir nombres, pero esto es una esponja de colágeno que veis cómo absorbe la sangre y esto es la evolución a 7 días. La estructuración de la epitelización, la estructuración celular a ese nivel es completamente diferente y esto es, digamos, esto es lo convencional con una esponja de colágeno habitual, ¿no? Este tipo de cicatrización, ¿de acuerdo? Entonces, pues animados por ese caso de segunda fase, ¿no? Pues es lo que os digo, que a partir de ahora yo estoy haciendo todas nuestras segundas fases o todos los casos quirúrgicos en los que encuentro una cresta con falta, con déficit de encía queratinizada, pues lo que hago es desplazarla o manipularla o hacer algún tipo de tratamiento de cirugía plástica periodontal, o más que cirugía plástica, de cirugía regenerativa periimplantaria, perdón, y siempre, siempre, siempre dejo una membrana, no, una lámina en este caso de fleece, o una lámina de algún cono, ¿vale? Porque esta es la epitelización, perdón, a los 7 días, esto es al mes, fijaros de dónde partíamos a dónde estamos, y fijaros el tapiz tan bonito que tiene la encía queratinizada en una zona donde no había, ¿de acuerdo? Y esto no está hecho ni con Mucograph, ni con Derma, ni con Aloderm, está hecho con una sola lámina de fleece, ¿de acuerdo? Lo que os decía del techado de la elevación, en las elevaciones de seno, ¿vale? Pues un caso que tenemos que hacer una elevación de seno, aquí hemos hecho la osteotomía vestibular, hemos levantado la tapa ósea, hacemos el despegamiento y empezamos a introducir nuestra lámina de fleece cuando ya está despegada la membrana de Schneider, de tal manera que toque con la membrana de Schneider en la posición más apical, ¿no? Y la vamos adaptando dentro hasta que, digamos que generamos un techo de colágeno. Si os fijáis, ahí se ve muy bien que lo primero que invade ese espacio que hemos generado con nuestra lámina de fleece es sangre, que es muy, muy importante, porque hay muchas veces que nosotros separamos la membrana de Schneider, se vierte con la respiración la membrana de Schneider y no tenemos tanto aporte sanguíneo, tanto aporte sanguíneo a este espacio. Metemos nosotros un injerto y muchas veces se ve blanco, ¿no? Entonces aquí vais a ver el injerto, esto es un injerto, creo que es Iceberg de un GMI también, y veis que está completamente imbuido en sangre. A mí eso me da mucha tranquilidad. Volvemos a poner nuestra tapa de osteotomía y de nuevo una lámina de fleece para protegerla, ¿de acuerdo? Y luego, pues como bien entrado a buen torque los implantes, coloco dos transepiteliales, dos multi-units, y le coloco otra lámina de fleece para que entre la cabeza del implante y la base del multi-unit, tengamos ahí una base de colágeno, un andamio de colágeno para que pueda crecer tejido blando. Suturamos con un provisional, dejamos el colágeno expuesto, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la evolución a un año. ¿Veis la cantidad de encía queratinizada que hay alrededor de nuestro implante? Y fijaros la limitadita encía queratinizada que había cuando empezábamos, ¿de acuerdo? Ya digo, esto es a un año, ¿de acuerdo? Entonces, podemos considerar que esto es un sustituto de tejido blando. Pues la casa comercial nos dice que no. Pero os voy a presentar un casito en el que pues sabíamos que teníamos que hacer mejorar la situación periodontal de esta paciente. Ella no quería ni oír hablar nunca de injertos de paladar.
Entonces le dije, oye, pues mira, esto si quieres, luego lo que podemos hacer es hacer una prueba con este producto, tal cual. ¿Qué te parece? Cirugía te la regalo, no te cobro nada por ello y a ver qué sale. ¿Vale? Pues entonces hacemos una profundización vestibular y utilizamos la FLIS como si fuera un injerto de tejido, un injerto de gingival libre. ¿Ya? Lo dejamos expuesto. Esta es la cicatrización a los 7 días. Esto es a las 2 semanas. Aquí parece que el resultado es espectacular, pero la realidad es que luego a los 3 meses sí que hay una contracción grande de este tejido que se ha formado ahí, pero fijaros que sí que ha mejorado el patrón periodontal, es decir, tenemos una banda de encía queratinizada algo más ancha, ¿de acuerdo? Esto es a los 3 meses y esto es a los 3 años. Esta paciente, pues la verdad es que podría mejorar su higiene, pero bueno, vemos que sí que ha habido una ganancia de encía queratinizada. Quizá, por supuesto, no es igual que con un injerto gingival libre, pero sí que es cierto que hemos tenido bastante ganancia de encía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos mejorar las situaciones preimplantarias desfavorables con este tipo de hemostáticos pasivos? Aquí a mí me gusta llamar a esto manejo de tejido blando simplificado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una situación que en sí misma no es que sea desfavorable, ¿no? Porque tenemos una banda de encía queratinizada relativamente ancha, ¿de acuerdo? Pero cuando hacemos la incisión podéis ver que el espesor de esa encía queratinizada es pequeña. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues veis ahí se puede ver mejor que es muy fina la banda de encía y si queremos dejar el implante, esto es un caso ya bastante antiguo, pero si os fijáis, habíamos dejado el implante, que es un implante Frontier, eh, lo habíamos dejado yuxtaóseo, hoy por hoy lo estamos dejando infraóseo. Entonces cogemos un cono, lo aplastamos, lo convertimos en un disco y introducimos ese disco por debajo del colgajo. Y simple y llanamente suturamos encima, ¿de acuerdo? Lo dejamos, damos torque a nuestro tornillo de cicatrización, que es de 5 milímetros. Le damos torque para que se quede muy estable y que estabilice este disco de colágeno. Y esta es la evolución. Vemos que este tornillo de cicatrización, que es de 5 milímetros, pues ha subido en volumen, aparte de desplazar hacia vestibular, la encía queratinizada, ¿de acuerdo? Esto es a los 3 meses, que es cuando vamos a hacer la entrega de la corona. Esta es la corona con su taponcito provisional, ¿de acuerdo? Y fijaros que se ha desplazado algo la encía queratinizada hacia vestibular y esta es la evolución a un año, ¿de acuerdo? Entonces hemos pasado con solamente un cono, una situación de que la encía queratinizada iba pues un poquito más hacia lingual, hacia una banda de encía queratinizada, ¿no? Porque ha habido una migración coronal también de la encía queratinizada, de lo que llama Thomas Linkevichus el sobrecrecimiento por función, ¿de acuerdo? Pero hemos mejorado, bajo mi punto de vista, el pronóstico de este implante bastante, ¿de acuerdo? Ahí veis el antes de dónde partíamos y dónde estamos ahora. En este caso es una zona de una extracción temprana, hace 3 o 4 meses, o sea, previa a la colocación del implante. Entonces ya empezamos a ver un poquito de colapso por vestibular. Entonces, a mí me preocupaba que aquí se pudiera generar en la zona vestibular un colapso de volumen. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Pues verter un poquito de bisacril, ¿no? de resina para provisionales y verterla sin más, sacarla antes de que endurezca para que no se nos quede atrapado entre los puntos de contacto y después generar un perfil de emergencia como si fuera un perfil de emergencia de un molar. Hacemos una marca en vestibular para no liarnos, saber cuál es la zona de vestibular y la zona palatina. La agujereamos este perfil de emergencia para que emerja nuestro implante desde ahí y que nos sirva, en cierto modo, como sabiendo que tenemos hueso por debajo, de cierto modo nos sirva de guía quirúrgica, que no es una guía quirúrgica ad hoc, pero bueno, que nos pueda servir un poco. A través de este perfil de emergencia, de esa perforación, pues empezamos nuestra osteotomía, colocamos nuestro implante, es un implante Frontier, lo dejamos un poquito subcrestal y colocamos un pilar provisional de GMI, de conexión interna,
y apoyamos nuestro perfil de emergencia en el hombro que tiene este pilar, porque sabemos que ese hombro es de 3 milímetros, que es lo que necesitamos para que se genere nuestro tejido conectivo y nuestro epitelio en nuestro epitelio de unión, ¿de acuerdo? Fijamos este perfil de emergencia con composite fluido, me gusta utilizar composite fluido de nano relleno, ¿vale? Y lo levantamos, lo limpiamos y el gap que se ha creado entre el pilar y el perfil de emergencia lo rellenamos con composite fluido también, lo pulimos, aquí está nuestro perfil de emergencia pulido, y cogemos una lámina fleece, la cortamos en dos y ponemos los dos fragmentos de la lámina fleece, los colocamos por debajo a modo de poncho y atornillamos con torque nuestro pilar de cicatrización personalizado, damos un par de puntos de sutura para que los labios de la herida no se muevan y vemos cuál es la evolución a las 7 días. Me parece que hay mucha ganancia vestibular, o sea, mucha ganancia de tejido blando, pero en realidad va a haber una contracción, esto es al mes, ¿vale? Pero bueno, hemos ganado un poquito, sobre todo estamos evitando que esa imaginación de la mucosa de revestimiento hacia el perfil de emergencia. Esto es a los 3 meses, ahí veis el perfil de emergencia en el que tenemos esos 2 milímetros, perdón, esos 3 milímetros que decía hacia el implante y luego todo esto que sería el epitelio del surco, ¿de acuerdo? Y esta es la corona entregada. Si os fijáis, ahí ya no tenemos ese pequeño colapso, tenemos un rodete de encía queratinizada, esto es el mismo día que colocamos la corona y, bueno, pues en el evolutivo seguro que ahí se va a producir un ensanchamiento o por lo menos una readaptación, ¿no? Casos un poquito más exigentes, digamos, pero que están al alcance de cualquier dentista, cualquier compañero que, digamos, que no sea cirujano exclusivo. Esto que estoy hablando, en realidad, pues sí, no tiene ninguna complejidad. Lo podemos hacer cualquier persona que aunque no tenga demasiada experiencia con implantes, ¿no? No es un manejo de tejido blando muy exigente. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un colapso de encía, o sea, un colapso de volumen por vestibular. Bueno, no es que sea demasiado importante, pero sí que tenemos ahí una falta de encía queratinizada y una falta de volumen. Pero tenemos muy buena cantidad de hueso disponible debajo de esta encía, con lo cual lo que hacemos es diseñar nuestra incisión para que nuestra zona horizontal, nuestra incisión horizontal, quede palatinizada, pues aproximadamente unos 5 milímetros, ¿no? Hacemos un despegamiento bucoperióstico no bucoperióstico, un despegamiento a espesor parcial, ¿de acuerdo? Y suturamos, aburruñamos, por así decirlo, ¿no? Plegamos esa encía queratinizada a vestibular. Esto está al alcance de cualquiera, esto no requiere un manejo quirúrgico muy experimentado, esto es muy fácil de hacer. Se coloca nuestro implante, el implante también Frontier en este caso, y volvemos a coger el cono. Estas 3 imágenes las vais a ver durante toda la presentación un montón de veces. Lo convertimos en un disco y fijaros lo que hacemos esta vez. Suturamos ese disco a la zona vestibular y a la zona palatina, con 2 suturas, nada más, o 3. Y esta es la evolución a los 7 días. Fijaros que tenemos ahí una red de fibrina seguramente que no está prácticamente degradada y fijaros la evolución al mes. Fijaros el tapiz de encía queratinizada que hay aquí. ¿De acuerdo? Esto con una esponja de colágeno convencional no se produce directamente o se produce peor, ¿no? Hay una migración hacia palatino bastante peor, ¿no? Y sobre todo la calidad de la cicatrización no es la misma. Entonces, hacemos nuestra segunda fase en la que repetimos la operación, espesor facial, movemos nuestro colgajito hacia vestibular, esto es al alcance de cualquiera, suturamos, en este caso también ponemos una esponja de colágeno, o sea, un cono de colágeno por debajo, con gentamicina, porque va a estar más expuesto, y esperamos la cicatrización 7 días, y a mí me gusta personalmente esperar un mes, y fijaros que ahí ya tenemos un volumen de encía queratinizada con 2 mini cirugías muy simples de hacer, un volumen de encía queratinizada mucho más favorable. Esto es como la situación justo antes de la entrega. Este es el día de la entrega. Tenemos ahí una especie de burruño de encía queratinizada. Vamos a ver la evolución. Esto es a los 6 meses.
Fijaros que la adaptación de la encía queratinizada y ese movimiento del tejido hacia coronal se está produciendo ya. Y esto es a los 2 años. Fijaros de qué situación partíamos, con 2 mini cirugías y 2 conos de colágeno. Estos conos no sé cuánto cuestan, pero que no creo que sean más de 5 euros, 7 euros, en comparación con lo que cuesta otro tipo de biomateriales como sustituto de tejido blando. Entonces yo creo que es algo perfectamente asequible para cualquier persona que coloque implantes y nos ayuda mucho a la predictibilidad de nuestros tratamientos. Un implante post-extracción, pues es el mismo procedimiento, hacemos la extracción, colocamos nuestro implante, rellenamos el gap con un senoinjerto, en este caso es Iceberg, y colocamos directamente, en este caso, la lámina de flis cortada en 2, ¿de acuerdo? Colocamos nuestro pilar provisional y directamente vertemos el bisacril en el lecho, vamos, en el alvéolo, sobre el colágeno que está en el alvéolo de post-extracción. ¿De acuerdo? Ahí está el bisacril vertido, lo sacamos, lo limpiamos, rellenamos el gap, lo pulimos y coloquemos la otra mitad de la membrana, de la lámina flis. Le digo membrana porque es que a mis auxiliares nos gusta llamarlo membrana y por otro motivo que luego os voy a comentar. Y lo colocamos ahí. Lo empaquetamos dentro del alvéolo y dejamos que cicatrice. 15 días sin sutura, 3 meses y quitamos. Este es nuestro perfil de emergencia, que bueno, está todavía por terminar de madurar, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que no hemos tenido ningún tipo de, o muy poquito colapso, si acaso, con un poquito de senoinjerto y una lámina de flis, nada más. Fijaros, esto es la evolución. Perdón, esto es el día de la entrega y esto es la evolución a los 3 años. Fijaros qué perfil de emergencia más chulo tenemos a los 3 años. ¿Vale? Vamos a empezar ahí para que veáis un poquito el manejo con vídeos, ¿no? Esto es un caso de un implante post-extracción. Voy a bajar un poquito el volumen. En el que hacemos la extracción, ¿no? Me gusta mucho después de hacer la extracción descontaminar, en caso de que, aparte de alegrar, por supuesto, ¿no? Descontaminar con agua oxigenada y poner, si ha habido una infección activa ahí, pues poner esa pasta amarilla que habéis visto es minocin, ¿de acuerdo? Es un antibiótico mezclado con suero y lo dejas 5 minutos para que descontamine. Colocamos nuestro implante, ¿de acuerdo? Y lo que os decía antes, que me gusta hacer mucho, bueno, en este caso ahora mismo ponemos primero un tornillo de cierre, compactamos nuestro senoinjerto, ¿de acuerdo? Rescatamos de nuevo nuestro tornillo de cierre e inmediatamente colocamos nuestro transepitelial al torque recomendado por el fabricante. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro transepitelial, terminamos de empaquetar nuestro senoinjerto, colocamos el pilar de cicatrización sobre nuestro transepitelial y fijaros qué sencillo es esto, que es solamente colocar esos discos de colágeno, se colocan sobre el alvéolo post-extracción y se sutura. Vais a ver cómo estoy suturando. O sea, esto no es una esponja de colágeno normal y corriente, esto es suturable. Y bueno, esto, en este caso me lié un poco dando sutura, se suturé quizá hasta podría decir que demasiado, pero bueno, es que no supone ningún problema. Se puede suturar para estabilizarlo. Evidentemente, como en toda cirugía regenerativa, cuanto más estable esté el injerto que vayamos a colocar, sea un injerto autólogo o un senoinjerto, como es este caso, mejor. Cuanto más estabilidad, mejor. ¿Vale? Esta es la radiografía de postoperatorio inmediato. Esto es a las 7 días. Fijaros, estamos retirando los puntos. Y fijaros que el colágeno está presente. No se ha degradado. Está estable, manteniendo esta red fibrina que va a servir como puente, como zona de migración del tejido blando. Eso es el día de la entrega, ¿vale? La radiografía pues, de la entrega. Esto es a los 6 meses, fijaros qué perfil de emergencia. Y ahí estaba nuestro transepitelial que preservaba nuestro epitelio de unión y nuestro tejido conectivo.
Esto es a los 3 años, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro caso. Pero habéis visto lo sencillo que es manejar este colágeno, lo versátil que es, lo fácil que es manejarlo, colocarlo, suturarlo, mantenerlo ahí, ¿de acuerdo? Un implante, unas raíces que son en este caso una raíz que no es viable. Convertemos nuestro bisacril dentro de, de la huella que va a dejar nuestra herida y hacemos la extracción, nuestra osteotomía para el implante, colocamos nuestro implante subcrestal, un transepitelial, dos discos fabricados a través de conos, un perfil de emergencia provisional, personalizado, perdón, y suturamos. ¿De acuerdo? Esta es la radiografía postoperatoria inmediata, a los 7 días. Y en este caso, veis que hemos tenido, bueno, lo vais a ver ahora, aquí hemos tenido un pequeño accidente, se ha roto el pilar provisional personalizado por la zona palatina. Hemos tenido suerte. Pero esto es a los 3 meses, fijaros la epitelización tan buena que hay, incluso cuando se le injerto, esto es en la entrega, y fijaros que a los 6 meses de entrega, perdón, ya está habiendo un crecimiento coronal por función, lo que nos describía Tomás Linkiewicz, esto es al año. Fijaros que cada vez el surco es más profundo. Y fijaros que ha habido un mantenimiento prácticamente completo del volumen óseo. Este caso lo vamos a dejar porque es otro caso post-extracción que ya habéis visto. Bueno, esto es un caso múltiple, ¿no? Es un caso también relativamente antiguo, ¿vale? Hacemos la osteotomía para nuestra colocación de implantes y vais a ver también lo fácil que es para cualquier compañero que pueda colocar implantes, que no sea un cirujano exclusivo, es hacer unos implantes post-extracción, como hacemos cada vez que tenemos un implante post-extracción, pero fijaros qué cantidad de encía queratinizada tan finita tiene aquí. Nos interesa muchísimo que no se pierda la encía, que no haya un colapso de esa encía queratinizada por vestibular de nuestros sitios post-extracción. Volvemos a ver nuestro cono, cómo lo manipulamos, cómo lo convertimos en disco y cómo lo cortamos por la mitad. Fijaros, esta vez lo cortamos por la mitad para adaptar una buena cantidad de ese colágeno que nos sirva, que mantenga esa encía queratinizada por vestibular, que no migre, ¿de acuerdo? Lo suturamos, esta vez con un punto simple nada más, y adaptamos nuestros pilares provisionales. Hemos hecho un provisional no para darle función, sino para que nos mantenga el tejido blando, que ese provisional se mantenga en contacto con nuestro colágeno y nos mantenga el volumen, nos presione el colágeno y el senoinjerto óseo que hemos metido en el alvéolo post-extracción, lo fijamos con un composite de nano relleno, ese provisional a nuestras vainas provisionales, a nuestros pilares provisionales, lo retiramos, lo pulimos, lo adaptamos y lo atornillamos. ¿De acuerdo? Esto quizá tenga un poquito más de complejidad técnica a la hora de confeccionar el provisional, pero es una cosa que está al alcance de todo el mundo. Esto es a los 3 meses, perdón, está equivocado el vídeo, estos son los 3 meses, aquí es cuando se entrega. Fijaros la banda de encía queratinizada que había antes y fijaros la banda de encía queratinizada que hay ahora. Y a los 4 años se mantiene esto. Hemos perdido muy poquito volumen, hemos mantenido la encía queratinizada y con una técnica quirúrgica muy sencilla, con unos biomateriales muy asequibles, y yo creo que el resultado es bastante bueno para la técnica y los materiales que hemos utilizado. Aquí vemos un caso en el que es un lateral que le falta al paciente con un Maryland, de acuerdo, adhesivo. Fijaros que hay mucha pérdida de volumen, muy poquito hueso, un hueso en filo de cuchillo. Hacemos osteotomía, expansión ósea, ¿de acuerdo?
expandimos el hueso para que nos quede 1 milímetro de hueso por vestibular, como habíamos hablado anteriormente en histología. Adaptamos un cono de colágeno en forma de lámina y cubrimos ese hueso para generar volumen de tejido blando. Esto está al alcance de cualquier persona que coloque implantes. Cubrimos con un poquito de iceberg glue, con cianoacrilato. Esto es el postoperatorio a los 7 días. Esto es para el postoperatorio a los 4 meses, creo que es. Fijaros que el volumen es francamente mejor que cuando iniciábamos. Y otra vez, cono para adentro. Al hacer la segunda fase, volvemos a meter colágeno para generar volumen. Y fijaros, esto es el día de la entrega, el paciente podría tener también mejor higiene. Esto es a los 6 meses. Fijaros el ribete de volumen que hemos conseguido con un poquito de expansión ósea y creo que eran 3 conos de colágeno. Yo creo que es un resultado, no es un resultado equiparable quizá a un injerto de tejido blando, no, pero es un resultado que mejora tanto el volumen como el pronóstico del implante. Fijaros en este caso, que es un caso que le tengo un especial cariño. Fijaros la línea de encía queratinizada tan finita que tenemos, pues lo que hacemos es que la dividimos por la mitad para que por estirpe celular, creo que se me ha congelado el vídeo, perdonadme, perdón, vuelvo a compartir, lo veis, ¿no? Es que no sé qué ha pasado, pero Sí, sí, sí. Se ve, se ve. perdonadme porque se ha Pero congelado. se ha congelado, sí. A ver si... Vale, lo que os Ahora. decía. Dividimos a la mitad y lo vamos a separar, lo vais a ver. ¿Vale? Hacemos un despegamento, en este caso sí mucoperiástico, para exponer el hueso, osteotomía, colocación del implante. Ahí vemos que lo hemos dejado yuxta óseo y ahí lo metemos un poquito más, veis que está infraóseo, colocamos nuestro transepitelial para que el transepitelial mantenga el epitelio unido y el tejido conectivo, ¿de acuerdo? Cogemos un pilar provisional y sobre el propio pilar provisional le añadimos composite fluido para generar una especie de paraguas, como si fuera una boinita, un paraguas que tenga una cierta forma del perfil de emergencia. Esto se hace en aproximadamente 5 o 7 minutos. Lo pulimos bien, me gusta pulirlo bien, y aquí hacemos un despegamento a espesor parcial para colocar nuestros conos de colágeno ahí. Primero hacemos un disco, como hemos hecho en los otros casos, colocamos nuestro disco y se ha vuelto a bloquear esto. Oye, lo siento mucho, perdón. No sé qué pasa. Perdón, a ver. ¿Vale? Ahí colocamos nuestro cono, colocamos nuestro pilar provisional personalizado y volvemos a meter un poquito más de colágeno alrededor o sea, en nuestro colajo. Esa es la imagen postoperatoria inmediata, a los 7 días, a los 14 días, y hay un poquito de colapso, pero fijaros la ganancia de encía queratinizada. A los 3 meses, esta es la evolución, esto es por lingual, una vista oclusal de la ganancia, y fijaros el ribete de encía queratinizada que hay alrededor de nuestro implante. Esto es al año, que ese ribete se ha ensanchado un poquito. Aquí mantenemos también la encía queratinizada. Veis de lo que partíamos, ahora lo vais a ver. Y fijaros el resultado final a un año. Esta es la radiografía postoperatoria de un año. Fijaros la bandita tan finita que teníamos de encía queratinizada y el resultado final con una banda de encía queratinizada de unos 2-3 milímetros alrededor de nuestro implante. Y este es el último caso que os voy a presentar, que este día quizás es un poquito más exigente, pero que está al alcance yo creo que cualquier persona, ¿de acuerdo? Un tramo de encía queratinizado súper, súper fino. Volvemos a dividirla por la mitad para que cuando separemos esos labios de esa herida, la estirpe celular de los dos lados sea encía queratinizada y que ese colágeno que vamos a colocar ahí, esto sirva de vehículo para esas dos estirpes celulares de encía queratinizada y que se genere ahí encía queratinizada. Damos
forma a ese bisacril que hemos vertido previamente, colocamos o recortamos nuestros pilares provisionales sobre nuestros multi-units, agujereamos ese perfil de emergencia, pseudo perfil de emergencia que vamos a hacer, esa chapa que intenta mantener, va a intentar mantener separados nuestros labios de la herida, pulimos nuestro perfil de emergencia, cogemos una lámina de fleece y lo colocamos ahí encima. ¿De acuerdo? Esto es un caso reciente de apenas 1 año y medio. Esto es el posoperatorio inmediato. ¿De acuerdo? Esos labios separados, esto es a la semana. Vemos que se ha abierto la herida, se ha quedado el colágeno expuesto. Esto es al mes. Retiramos eso y fijaros que ya empieza a epitelializar por debajo, o ya está bastante epitelializado, perdón. Esto es a los 2 meses. Fijaros que ya empieza a contraer un poquito el tejido. Y esto es a los 3 meses, que ha contraído algo el tejido. Esto es la entrega de la prótesis. Y fijaros la anchura que hemos ganado. No es una anchura desorbitada, no es comparable a un injerto de encía libre, un injerto gengival libre, pero sin haber utilizado nada más que una lámina de fleece y un poco de bisacril, creo que es un resultado que aumenta, perdón, que aumenta que mejora el pronóstico, perdón, del caso. Pues un mensaje para casa que yo os quiero transmitir, ¿no? Son varias cosas. Que tengamos siempre presentes los parámetros tisulares para el establecimiento del espacio biológico preimplantario. Ese esquema que os he puesto al inicio de la presentación. El no desechar nunca la encía keratinizada, cuanto más mejor. Eso lo veo yo así, ¿de acuerdo? No desechéis nunca, no hagáis punch y tiréis ese punch de encía keratinizada. Si lo hacéis, esto lo desepitelizáis y lo metéis debajo del colgajo. Que los hemostáticos pasivos o mecánicos son una herramienta indispensable en nuestro armamentario de clínica, pero que no todos esos colágenos son iguales y bien utilizados pues, en el manejo del tejido blando preimplantario, sobre todo ese colágeno que tiene capacidad de resistir las enzimas salivares sin degradarse, pueden servir de vehículo para la migración celular del tejido blando. Y si tenemos una estirpe celular de encía keratinizada alrededor de los labios, o sea, que flanquea ese colágeno que hemos utilizado ahí, nos puede generar unas condiciones biológicas que mejoren nuestro pronóstico, el pronóstico en nuestro caso. Con lo cual yo siempre recomiendo tener colágeno y en concreto conos y fleece de Parasol de GMI. Que al manejar el tejido blando preimplantario siempre considerar la estirpe celular alrededor en la zona de incisión o el borde de la herida. Es decir, no diseñad bien vuestras incisiones para que cuando vayáis a manejar ese tejido blando pues tengamos un buen resultado final. La estabilidad de los tejidos blandos, como he mencionado anteriormente, es determinante en cirugía regenerativa. El uso de transepiteliales como las bases bioestéticas de GMI yo creo que es algo que tenemos que considerar mucho. El concepto One Abutment, One Time. Que la generación de provisionales y pilares de cicatrización personalizados nos sirve muchísimo para evitar pérdida o incluso modelar más tejido queratinizado con el colágeno, con estas láminas de colágeno, con estos apósitos de colágeno de los que se hablaban durante toda la charla, y que la familiarización con el uso del bisacril y el composito fluido no relleno nos va a cortar muchísimo la curva de aprendizaje en la confección de estos perfiles de emergencia. Y sin más, creo que me he excedido un poquitín del tiempo, disculpadme, pero bueno, quería agradeceros mucho vuestra atención. Este es mi contacto, aquí tenéis donde podéis seguirme y cualquier cosa que necesitéis, quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ha sido, de verdad, espectacular. Hay unos casos que son espectaculares, como se puede hacer con tan poco. Como decías tú muy bien, ¿no? Más con menos, ¿no? O sea, hay casos espectaculares y lo bonito es que tienes casos que
se hace a 6 meses, un año, a 2 años, tenemos resultados con encías Sí, preciosas y muy bien tratadas. claro, no. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Y pues veis que es algo que se puede hacer con poca experiencia, no son casos complicados. hablabas antes del precio. Evidentemente, aquí estamos hablando con diferentes países y cada país puede tener unos Claro. costes y hay países que a lo mejor no se puede vender, pero estamos hablando de entre 10, un cono, el cono, un 10, $12, 12 euros aproximadamente. Pero deberíamos analizar en qué países es posible tenerlo, en no tenerlo. Simplemente lo digo para que haya una idea del coste Bueno, y ahora que coste. no nos escucha el personal de GMI, si compráis en volumen os sale mucho más barato. Con lo cual, si lo vamos a tener siempre ahí presente, pues en vez de comprar una caja, compráis 4 o 5 y os regalan alguna más. Con lo cual, Bien, sale mejor. muy bien. Bueno, te transmito algunas preguntas, ¿de acuerdo? Sí, claro. La primera de Iván Quiroz. ¿El principio de colocar el transpitelial sería el mismo que con las bases bioestéticas? Sí, en realidad, bueno, si hablamos de base bioestética, como ese pilar, ¿no? que vas a colocar ahí y sobre el que vas a trabajar después, ¿no? Sobre el que vas a tomar tu impresión, y esa base bioestética lo tratases como, por así decirlo, como si fuera una conexión externa, ¿no? Que ahí el principio es colocar ese transpilidera de esa base bioestética y no moverla nunca más. De tal manera que en la base bioestética, si esto fuera la base bioestética, y aquí estaría el implante, aquí se formaría el tejido conjuntivo, aquí el epitelio de unión, y a partir de esta zona de aquí se generaría el epitelio del surco, y es lo que tú vas a utilizar, lo que vas a manipular cuando tomas las impresiones, cuando metes tu scan body o cuando metes o cuando haces cualquier otro tipo de manipulación. De tal manera que esta fracción de aquí, que es el epitelio de unión y el tejido conectivo, nunca lo toques y esto se quede preservado, ¿de acuerdo? Y nos dé más estabilidad a largo plazo. Esa es la idea. Vale, te sigo dando preguntas para que podamos responderlas todas. Ujú. ¿Utilizas siempre un cono cuando no colocas un implante post-extracción? ¿En qué te basas para hacerlo o no? A ver, prácticamente sí. Cuando no coloco un cono en zonas post-extracción, cuando por ejemplo en un cordal, ¿no? Que lo voy a cerrar, un cordal quirúrgico, que voy a cerrar el golgajo encima de, de- del alvéolo, pero siempre que voy a dejar un alvéolo post-extracción para que cicatrice, coloco un cono, salvo que el paciente no se vaya a colocar un implante después o que no vayamos a hacer un tratamiento de ortodoncia para cerrar ese espacio. ¿Por qué? Porque si no le interesa al paciente, a mí me interesa menos. Es un poco egoísta este No, no, razonamiento, pero es que es la realidad, ¿no? A mí, o es sea, la realidad, es la realidad, es la realidad. Y hay que pensar así también a veces, ¿no? Un poco. claro, no, es que si el paciente se le viene o sea, pocas veces me ocurre, ¿no? O sea, cada vez que hago una extracción, coloco un cono o hago preservación, una preservación alveolar en el que si necesito que vaya más rápido y tiene tuberosidad presente, pues coloco un injerto mixto con una gubia, cojo tuberosidad y encía queratinizada, la corto directamente y coloco el hueso y la encía queratinizada por encima y en cuestión de mes y medio, 2 meses, ya tienes su hueso disponible para colocar el implante. O lo que hago es que coloco un seno injerto y un cono encima suturado, como hemos visto en algún otro caso, que eso se tarda 2 minutos y es súper fácil de hacer, y en cuestión de, pues eso, de 2 meses y medio, 3, ya tienes ahí tejido disponible para poder hacer un implante. Con el seno injerto tarda más en madurar, evidentemente no vas a encontrarte la misma disponibilidad ósea, ¿no? que haciéndolo el injerto mixto de tuberosidad, pero bueno, es una manera sobre todo de no perder volumen, ¿de acuerdo? Vale, te voy parando preguntas porque hay Sí, bastantes. Si sí, sí. podemos ir muy deprisa, Claro. ¿qué cuidados se han de tener? Nos dice Miriam Barajas, ¿qué cuidados se han de tener para que el cono expuesto no se contamine? Eh,
Sinceramente, prácticamente ninguno. A mí me gusta decirle a los pacientes que evidentemente 24 horas no enjuaguen ni escupan, ¿no? Y que utilicen un spray de clorexidina directamente en el alvéolo. Pero la verdad es que a lo mejor la mitad de los pacientes cumplen, no lo sé. Muy poquita gente, o sea, no muy poquita gente, pero hay mucha gente, mejor dicho, que no siguen esas instrucciones, que no hacen prácticamente nada, ni siquiera enjuagan con agua de sal ni clorexidina. Y la verdad es que la respuesta de este colágeno es francamente espectacular. Si se mantiene estable, pero una cosa que sí que hay que tener en cuenta es que no puedes colocar el cono de colágeno y dejar al paciente que se vaya. Colocas el cono de colágeno, colocas una gasa, dejas que el paciente muerda 10 minutos y luego ya, cuando ya se ha establecido el coágulo primario entre el cono y el alvéolo post-extracción, es cuando le dices al paciente que se vaya. O sea, tenemos que esperar unos minutos a Vale. que se forme. Nos dice Elvira, ¿podrías decir que el cono genera ciertas fibras de hueso nuevo? A ver, el cono lo que sirve es como una estructura, como si fuera un andamio, ¿de acuerdo? Que va a permitir la migración celular dentro de ese cono. Eh, Va a estabilizar, es como si estabilizase una red de fibrina que se queda estable con una estabilidad mayor que si lo dejamos sin colocar nada ahí. Entonces, eventualmente lo que se formará en la zona ósea, en la zona, digamos, donde está el cono, en la zona ósea donde está el cono, se generará un osteoide, ¿vale? Pero el cono en sí mismo no genera el hueso, sino lo que hace es generar una situación clínica, una situación, digamos, de falta de contaminación, de una generación es un vehículo para que haya una migración celular y que esa regeneración sea más predecible. ¿De acuerdo? Eso es lo Vale, que hace el cono. muy bien. Nadia te da las gracias. Luego hay una paloma de Julio Palomares, una pregunta que a mí personalmente pues no me gusta transmitirla, pero creo que hay que ser transparentes. Muchas gracias, compañero, me ha parecido muy interesante. Yo he tenido alguna mala experiencia con el parasol, produciendo algunas alveolitis. ¿No se contamina muy fácil? Nos pregunta Julio. A ver, eso te puede pasar. Quieras que no, estás metiendo un elemento externo. Un elemento externo es siempre susceptible a contaminarse más que el propio coágulo, ¿no? Bien. Cuando hacemos una intervención quirúrgica de cualquier índole, es una extracción o cualquiera, lo que tenemos que tener muy, muy claro es que tenemos que evitar al máximo la contaminación. El cono en sí mismo no se contamina. Normalmente se contamina y puede ser que haya más, que haya un mayor índice de infección si no hemos realizado una descontaminación correcta del lecho quirúrgico. Por eso habéis visto que me gusta poner agua oxigenada, que hay algunos autores que incluso lo desaconsejan por posibles enfisemas y demás. Si tú controlas bien el agua oxigenada y ves que donde estás colocando el agua oxigenada tiene una vía de escape rápida, el agua oxigenada va a producir una descontaminación de anaerobios súper potente. Entonces, ¿que pueda tener un índice de contaminación mayor? Sí. Mi consejo es que legres muy bien digamos, tu lecho de extracción, tu alvéolo post-extracción. Y una de las cosas que no solemos considerar muchas veces es el legrar el surco gingival. Porque del surco gingival muchas veces se quedan restitos de sarro, restitos de placa bacteriana, que es lo que nos inducen a una contaminación. Entonces, legras el alvéolo, el ápice, el granuloma que pueda llegar a tener, y después de haber hecho eso, legras, o sea, pasas la parte afilada de la cureta en el surco gingival, la descontaminas muy bien, lo limpias muy bien, y después mi consejo es que puedas meter el agua oxigenada con cuidado. Si quieres meter una pasta de vinocino, de cualquier otro antibiótico, mejor que mejor, y no te puedo garantizar porque no, pero vamos, siguiendo este protocolo vas a tener muchísimo menos problemas de contaminación, ya sea de cono o de cualquier otro tipo de colágeno o de cualquier biomaterial que introduzcas en tu lecho post-extracción.
Vale. Nos pregunta Pablo Vázquez, si utilizamos un pilar de cicatrización cónico, ¿se podría poner directamente o se tendrían que hacer algún tipo de retenciones o arenados? ¿O se podría colocar directamente? Un pilar de cicatrización cónico. Es que no entiendo bien. ¿Qué quieres decir liso? Supongo que quiere decir el compañero que sea liso. eh, pues evidentemente si es liso o es cónico y no tiene ninguna zona de retención, el problema que tienes es que cuando manipules tienes más riesgo de que se desprenda. Bajo mi experiencia, el arenado es muy efectivo. Yo utilizo el arenador todos los días muchísimo, pero no me gusta utilizarla en heridas abiertas, ¿no? En lechos quirúrgicos inmediatos. Si lo areno fuera de boca, evidentemente, pero con tal de que hagas una pequeña retención con un composite fluido, con un bisacril, el composite fluido del bisacril se intrinca muy bien en las retenciones, por pequeñas que sean, y con eso deberías tener suficiente. ¿Que lo quieres arenar? Pues mejor todavía, pero con tal de hacer un par de retenciones un pelín profundas y finas, con eso tienes suficiente. No sé si estoy respondiendo. Bueno, que nos lo diga a ver si en el texto, en el chat. Luego Daniel nos pregunta, implante post-extracción sector anterior estético con poca tabla vestibular, ¿senoinjerto y flis o senoinjerto membrana? A ver, idealmente, si tiene una tabla muy fina, quizás sea ese tipo de casos sea un caso ideal para la técnica del cono de helado, ¿no? De Tarno. Eh, si es una membrana muy fina, eh, pues quizá puedas tener mejor resultado con una membrana. No lo sé. Yo personalmente utilizo senoinjerto y flis y lo que hago es no despegar el periósteo de la tabla vestibular. ¿Por qué? Porque aunque tengas una tabla muy fina, si tú colocas el senoinjerto, si es un injerto colagenado, mejor todavía, y no despegas el periósteo vestibular de esa tabla, no vas a producir un gasto óseo. Y si no generas demasiada presión, o sea, si empaquetas bien tu senoinjerto y no generas demasiada presión, no tienes por qué tener un colapso, porque lo que va a mantener esa lámina fina no deja de ser una lámina de hueso. Si no la manipulas y pones algo que mantenga, un material que mantenga ese volumen, el colapso se va a producir mucho menos, se va a mantener esa tabla vestibular fina y, y, y te va a dar buen resultado. Desde el punto de vista teórico, quizá si metes una membrana de colágeno de reabsorción más lenta, puedes tener algo de mejor resultado. Pero yo voy a por senoinjerto empaquetado. Si puedo mezclarlo con el hueso de fresado, mejor que mejor. O si puedo coger hueso de algún otro punto, mejor que mejor para mezclarlo con el senoinjerto. Y después coloco una flis, o te diría más un cono, porque me da la sensación de que el cono tiene mayor densidad cuando lo aplastas. Vale. Otra pregunta de Elvira, cuando usamos flis en palatino, ¿cómo ayuda de regenerador de tejido los suturas y como agente antimicrobiano, qué usarías? A ver, tienes una presentación que ya tiene cargada la gentamicina, ¿vale? A mí me gusta mucho utilizar también la gentamicina. Entonces, si tengo que utilizar un agente antimicrobiano ahí, pues quizá lo colocaría un poco de gentamicina en solución alrededor. La realidad es que cuando coges un injerto tejido conectivo o un injerto gingival libre de palatino, si has desinfectado previamente con clorexidina o con betadine la zona donante, lo normal es que no tengas ningún tipo de contaminación. Ya digo lo normal. Si tengo alguna sospecha de porque el paciente tiene mala higiene, por lo que sea, eh, tengo una sospecha que se puede contaminar, pues quizás sí utilizaría la gentamicina en solución. O podíamos colocar también terramicina, de acuerdo, que viene en hora base, en una base oleosa, ¿no? Como si fuera una grasilla, y,
y que después de suturarla puedes pasarlo por encima y te puede dar un plus pues, de seguridad, ¿no? Pero en general no suele haber contaminaciones, o muy pocas. Vale. Otra pregunta es, ¿qué diferencia puede usted considerar entre la membrana y el PRF comparativamente? Vamos ya Entre la, terminando porque entre la llevamos membrana, media... es que En, son dos, el PRP en realidad es fibrina, ¿no? Con alto contenido en factores de crecimiento por la, vamos, a lo mejor no lo estoy diciendo correctamente, pero por lo que creo recordar es fibrina con altos niveles de factores de crecimiento por la apoptosis de las plaquetas, ¿no? Entonces, son cosas completamente diferentes, ¿no? El colágeno, ya digo, es un vehículo para la migración celular. La fibrina, cargada o sea, con altos niveles de, de factores de crecimiento, eh, lo que como su propio nombre dice, es un coágulo muy estabilizado con factores quimiotácticos que van a favorecer el crecimiento del tejido blando hacia esa zona. Son mecanismos de cicatrización, pues aunque son las mismas vías, son diferentes, ¿no? Entonces, evidentemente, si hubiera que elegir, quizá lo mejor sería la combinación de ambas, ¿no? El PRP vale. líquido sin coagular y el colágeno, pero vamos, no veo que no son comparables. Vale, nos pregunta Julio rápidamente, ¿qué antibiótico has dicho que utilizas después de la oxigenada? En el caso que habéis visto, que es una pasta amarilla, es minocin con algo, en realidad es anestesia, se puede mezclar con suero estéril o con anestesia. Y lo que haces es que lo vas mezclando en un vaso de Apen estéril. El minocin lo compras, es como suena, minocin. Abres una cápsula, la viertes en un vaso de Apen, echas unas gotas de agua, perdón, de anestesia y lo mezclas hasta que se forma una consistencia, me gusta llamarla consistencia mochi, ¿no? Porque parece un mochi, en realidad es muy blandito y se agrega muy bien y es muy fácil de colocarlo ahí. Lo dejas 5 minutos y parece que descontamina muy bien, tiene un amplio espectro y la verdad es que funciona muy bien. Vale. Minocin se llama. Michelle Chasset decía si era doxiciclina. Ácido doxiciclina. No, no. Cuando antes preguntaba qué antibiótico has dicho que utilizas, entonces Michelle decía doxiciclina. No sé si... No, es minocin. Bueno, la verdad es que Vale, ahora vale. mismo. Ya está. No, no, ya está. Ujú. Está respondido. Elvira te da las gracias y luego Fer nos dice, en mi experiencia el Parasol va muy bien, he logrado regeneraciones óptimas con el cono. Bueno, pues perfecto, estamos convencidos de esto y creo que tus ejemplos, tus casos clínicos lo demuestran. No sé si hay alguna pregunta más por parte de los participantes. No sé si tú, Javier, quieres hacer algún comentario más. No, volver a agradecer a todos los participantes por la atención. Espero que no os haya aburrido demasiado y daros las gracias de nuevo a ti, Domenech, a todo el equipo de GMI, a Santiago Yata y a todos, a todos por vuestra amable invitación y a los participantes por su atención. Bueno, pues ahí la gente se está despidiendo. Hay muchas felicitaciones para ti. Yo te quiero felicitar porque realmente eh, te veo la pasión por el uso de los conos. Es un producto muy sencillo, muy fácil de utilizar, que da resultados muy interesantes de forma muy rápida. Te agradezco de nuevo tu disponibilidad para participar en este webinar y seguimos en contacto. A los Perfecto. demás os he puesto en el chat la web del Summit GMI 2025. Que sepáis que estamos, GMI, este año estamos organizando un congreso internacional en Barcelona en mayo de altísimo nivel, donde van a haber hands-on dirigidos por universidades europeas, españolas, portuguesas, y también habrá un día de presentaciones del más alto nivel, con ponentes internacionales del máximo nivel. Si alguien necesita información,
Por favor, en el chat, al principio del chat, veréis la web de la página Summit GMI 2025. Estaremos encantados de proporcionaros información y nada, os invitamos al próximo webinar que, como sabéis, os vamos a ir informando continuamente y seguimos formándonos. Muchísimas gracias, Javier, de nuevo. Gracias a todos por asistir. Gracias a Los que vosotros. estéis en España, buenas noches. Y los que estéis en Centroamérica, Sudamérica, pues buenos días, buenos medios días, buenas tardes, en fin. Un abrazo a todos desde España. Un saludo. Chao. Hasta luego. Gracias.